Llamado a liderar. 26 lecciones de liderazgo de la vida del apóstol Pablo. Por el pastor John MacArthur. Capítulo 1. Gánese la confianza. El mundo y la iglesia enfrentan una crisis de liderazgo. Mientras escribo estas palabras, los encabezados de la prensa secular hablan de líderes en el mundo corporativo que son culpables de una atroz negligencia moral. Ellos han llevado a la bancarrota a corporaciones gigantes por su ambición. Se han involucrado en intercambios ilegales internos. Han mentido, hecho trampa, robado y estafado. La cantidad y la escala de la corrupción corporativa actual son casi inconcebibles. En el ámbito político, la imagen es aún más sombría. Los escándalos morales que sacudieron la Casa Blanca durante el periodo de Clinton cambiaron el clima de la política americana. La lección de ese episodio, en lo que representa a algunos políticos, parecía ser que una persona puede mentir, hacer trampa, no tener integridad moral y aún así no perder necesariamente su carrera como político. La integridad personal, en apariencias, no es más que un requisito para participar en la política. En la cultura post-Clinton, una indiscreción seriamente moral parece no ser un impedimento significativo entre los candidatos que buscan un puesto público. En la iglesia visible, es triste, las cosas apenas son un poco mejor. Los escándalos de los televangelistas de los 80 no se han olvidado. No mucho ha cambiado en la estela que dejaron. Ahora, el estado de la llamada televisión cristiana es peor que antes. La mayoría de sus celebridades todavía sigue haciendo apelaciones interminables de dinero por ambición. Músicos cristianos siguen avergonzando a la iglesia con fracasos morales escandalosos. Y todavía oímos regularmente de pastores que desacreditan sus propios ministerios y se descalifican a sí mismos, fallando en lo que más importa en el liderazgo: el carácter. Ambas partes, la iglesia y el mundo, parecen haber intercambiado la noción de liderazgo por la celebridad. Los héroes de la actualidad son personas que son famosas por ser famosas. No son necesariamente, y ni siquiera por lo general, hombres y mujeres de carácter. El verdadero liderazgo escasea. En un sentido, sin embargo, esta falta de liderazgo presenta una tremenda oportunidad. El mundo pide líderes. Líderes que sean grandes, heroicos, nobles y confiables. Necesitamos líderes en cada nivel del orden social, desde los políticos en el ámbito internacional hasta los espirituales en la iglesia y la familia. Y la mayoría de las personas reconocen esa necesidad. Recientemente, asistí a una reunión especial de presidentes en la Universidad del Sur de California. Una conferencia de liderazgo también se realizaba en un salón adyacente al mismo tiempo. Durante la hora del almuerzo, hubo un momento para unir a ambos grupos. En el pasillo principal había una mesa mostrando docenas de libros sobre liderazgo. Mientras escuchaba los comentarios de las personas y veía literalmente la mesa de los libros, me di cuenta que la severidad de la crisis de liderazgo actual es de conocimiento popular. Sin embargo, la forma de resolver esa crisis parece ser un enigma para la mayoría, aún para algunos de los hombres más poderosos en el espectro académico. ¿Es posible que las personas no vean que la crisis de liderazgo surge de una pérdida de integridad? No lo creo. De hecho, los títulos en la mesa de los libros incluían varios volúmenes que enfatizaban la necesidad del carácter, la decencia, el honor y la ética. Las personas pueden tener al menos una vaga noción de que los asuntos de carácter se encuentran en la médula de la crisis de liderazgo. El problema es que vivimos en una era en que la definición misma del carácter se ha vuelto borrosa. La gente se lamenta de la pérdida de integridad en términos generales, pero pocos tienen una idea clara de lo que la integridad significa. Los parámetros morales han desaparecido sistemáticamente. Nuestra sociedad es la primera desde el decadente Imperio Romano que ve la homosexualidad de manera normal. Vivimos en la primera generación en cientos de años que ha legalizado el aborto. El adulterio y el divorcio son una epidemia. La pornografía es ahora una industria enorme y una gran plaga en el carácter moral de la sociedad. Ya no existen parámetros morales o éticos que sean aceptados universalmente. No es de extrañar por qué la integridad es difícil de encontrar. Pero soy optimista. Estoy convencido de que esta es una era de oportunidad sin precedentes para la Iglesia, si la aprovechamos.
Ese vacío de liderazgo pide ser llenado. Si hombres y mujeres piadosos dan un paso al frente y dirigen, las personas están listas para seguir el ejemplo correcto. Los tiempos hostiles y las circunstancias adversas no son un impedimento para el verdadero líder. De hecho, la gran adversidad puede convertirse en una gran ventaja mediante el poder de un líder influyente. Podemos ver una ilustración de esa verdad, en un microcosmos, con la experiencia del apóstol Pablo en Hechos capítulo 27. Si quiere un modelo humano de liderazgo, no creo que encontrará otro mejor que Pablo. Pablo es mi héroe como líder. Él era un verdadero líder de las personas y su liderazgo se demostró en cualquier situación concebible. Sus habilidades de liderazgo no tenían que ver con títulos. Él no era gobernador de un territorio, comandante de alguna tropa, no pertenecía a la nobleza. Dios le había conferido el título de apóstol, pero este era el único, y no tenía ninguna relevancia aparte de la iglesia. No obstante, en Hechos 27 lo vemos encargándose de una situación en un ambiente hostil secular cuando otros hombres poderosos, demostraron que eran incapaces de dirigir. Pablo no era, especialmente en esta situación, un hombre de una gran posición. Era, sin embargo, un hombre de gran influencia, un líder natural. Lo que encontramos en Hechos 27 es una situación muy interesante. Pablo estaba comenzando su largo viaje de Cesarea a Roma, donde sería enjuiciado en la corte del César. Él iba encadenado como prisionero. Pablo en Cesarea. Cesarea, el principal puesto de avanzada de la milicia romana en la costa de Israel, exactamente al oeste de Jerusalén y un poco más al norte de la ciudad actual de Tel Aviv, era el puesto principal y donde los oficiales romanos llegaban durante la ocupación de Israel. También era la capital de la provincia de Judea y el lugar de los procuradores romanos. Ahí vivió Pilato durante el tiempo de Cristo. Su cultura era completamente romana. El apóstol Pablo había sido llevado a Cesarea como prisionero. Su vida como misionero y fundador de iglesias parecía haber acabado. Cuando volvió de su tercer viaje como misionero, en Hechos 21, versículo 15, regresó a Jerusalén. Había recolectado dinero de las iglesias gentiles de toda Asia para darlo a la de Jerusalén, porque las necesidades de ésta eran muy grandes. En Hechos 21:11, el profeta Agabo había prevenido a Pablo diciéndole que sería apresado por los judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Pablo sabía que esa profecía era cierta, pero estaba comprometido con el ministerio que Dios le había llamado a hacer, y respondió: «Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Según Hechos 21:27, Pablo fue al templo de Jerusalén, donde había sido visto por algunos judíos de Asia que lo reconocieron. Lo acusaron falsamente de profanar el templo. Sabían que viajaba con Trófimo, que era un gentil. Hechos 21:29 dice que ellos supusieron falsamente que Pablo había llevado a Trófimo con él al templo, algo que era prohibido para los gentiles. Así que iniciaron un gran motín por lo que había comenzado como un simple malentendido generado por su odio a Pablo. Este fue arrestado y llevado a Cesarea para ser enjuiciado. Aparentemente, los romanos no sabían qué hacer con él. Pareciera que solo lo arrestaron para pacificar a los líderes judíos que estaban gritando venganza contra él. Por más de 2 años lo mantuvieron bajo custodia en Cesarea. Fue llevado a juicio primero ante Félix, luego ante Festo y después ante Herodes Agripa II. 2 gobernadores romanos y el último, de la dinastía herodiana, oyeron personalmente su caso. Cada uno de ellos sabía que Pablo no merecía la muerte ni las cadenas, pero lo mantuvieron en prisión de todas maneras porque si lo liberaban, eso habría creado problemas políticos con los líderes judíos de Jerusalén. Fue durante el juicio ante Festo que Pablo apeló directamente al César. Este era su derecho como ciudadano romano. De acuerdo con Hechos 26:32, Agripa le dijo privadamente a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César?». Quizás realmente era cierto. Sin embargo, es más probable que Herodes y Festo hubieran continuado usando a Pablo como su peón. Pero como éste había apelado a Nerón, fue enviado a Roma. Ese es el contexto histórico al principio de Hechos 27. Pablo está en Cesarea.
Va a ser enviado a Roma para enfrentar un juicio ante Nerón. Su largo periodo en la prisión de Cesarea acabó, y ahora un nuevo capítulo comienza, entre tanto que el procurador romano hace arreglos para ese viaje largo hacia Roma. Pablo bajo custodia. En este momento, la narración del libro de los Hechos cambia de marcha. Lucas comienza a escribir en primera persona, sugiriendo que de alguna forma se le permitió ir como compañero de Pablo en el viaje hacia Roma. De ese modo, lo que escribe es el testimonio de primera mano, una crónica de un testigo inspirado. Lucas comienza a darle colorido a los detalles. En efecto, ese capítulo de los Hechos se dice que contiene más información acerca de los marineros en la antigüedad que prácticamente cualquier otra fuente del primer siglo. Y sorprendentemente, la Escritura dedica más palabras a detallar la jornada de Pablo de Cesarea a Roma que a la creación en el libro de Génesis. Eso demuestra que es un relato importante cuando comienza la jornada a Roma. Pablo claramente estaba en el rango más bajo de las personas que viajaban en el barco. No tenía ninguna autoridad ni responsabilidad. No tenía derechos. Como prisionero, se encontraba en el fondo física y socialmente hablando. He dedicado algún tiempo de ministerio a las prisiones. De hecho, recientemente visité una donde algunos hombres muy conocidos están encarcelados. Uno de ellos solía ser presidente de una de las compañías más grandes de seguros de vida en Estados Unidos. Otro era un contratista famoso de edificios que había hecho millones antes de perderlo todo en alguna clase de escándalo fraudulento. Había varias personas formidables en esa prisión, personas que estaban acostumbradas al poder, hombres que sabían lo que era tener autoridad. Junto con ellos se encontraban también narcotraficantes, miembros neonazis de la Hermandad Adriana y varios criminales callejeros. Pero, ¿sabe qué noté? Ninguno tenía una agenda. Ninguno tenía teléfono celular, secretarias, trajes elegantes o corbatas de seda. Los habían despojado de todas las muestras de poder. Se les decía cuándo tenían que levantarse, cuándo tenían que comer, cuándo hacer ejercicios y cuándo ir a trabajar en la lavandería. Ninguno tenía autoridad. Es más, llevé una Biblia para dársela a cierto prisionero, pero me dijeron que no me permitían dársela. La única forma para hacerlo era a través del capellán designado de la prisión, y éste tenía que quitarle la pasta de la cubierta para que ningún prisionero pudiera usarla como arma. Los prisioneros no tienen autoridad. Esa era la situación de Pablo. Sin lugar a dudas, el barco en el cual iba a viajar era seleccionado por los oficiales romanos. Fue puesto en la compañía de un hombre llamado Julio, que era, de acuerdo a Lucas, un centurión de la Guardia Augusta, una corte imperial. Por ser centurión, Julio tenía 100 hombres bajo su mando y trabajaban específicamente para César. En lo que respecta a los centuriones, él era uno de los más altos en rango en todo el ejército romano, y sus hombres seguramente eran de la élite de los soldados. A propósito, una nota interesante. Cada vez que hay una referencia de un centurión romano en la escritura, usted encontrará un hombre de integridad, un hombre respetable, inteligente y virtuoso. Los romanos no eran muy buenos para seleccionar gobernadores, pero aparentemente sabían cómo seleccionar centuriones. Leemos acerca de estos en Mateo 8 y Lucas 7, Marcos 15, Hechos 10, Hechos 22 y Hechos 24, y todos eran hombres de referencia y honor. Julio no es la excepción. Lucas escribió: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Hechos 27:2. El plan era que Julio llevara ese barco a Adramitea, y en algún otro puerto en el camino abordarían otro barco hasta Roma. El versículo concluye: estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aristarco era un amigo y compañero de Lucas y Pablo. Se menciona en Hechos 24 como uno de los miembros de la iglesia de Tesalónica que acompañaron a Pablo hasta Jerusalén, después de su tercer viaje misionero. De acuerdo con Hechos 19:29, Aristarco se encontraba con Pablo en Éfeso, cuando la ciudad completa se amotinó por la predicación del Evangelio. Sin duda alguna, era un gran amigo y compañero de Pablo, además de creyente y ministro. Aparentemente, se mantuvo con el apóstol a través de todos esos años de prisión en Cesarea. Ahora habría acompañado a Pablo y Lucas en su viaje a Roma.
Esa es la escena. Pablo es un prisionero. El barco con seguridad tenía un capitán y probablemente un contramaestre. En orden descendente, también habría marineros con diferentes rangos. Supervisando la custodia de Pablo se encontraba el centurión romano, y los versículos 31 y 32 nos dicen que tenía algunos soldados con él, los mejores. Por tanto, había muchas personas con autoridad en ese barco. Pablo no era uno de ellos. Él se encontraba al fondo de todo, quizás hasta literalmente. Sin duda, estaba en la parte más baja de la nave. Pablo en libertad. Pero Julio parecía ser un hombre noble, y Hechos 27:3 dice que después de un día de viaje, durante la primera parada, en Sidón, a unos 100 kilómetros al norte de la costa mediterránea de Cesarea, él, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. La expresión ser atendido es un término médico. Indica que el apóstol Pablo probablemente estaba sufriendo de alguna clase de enfermedad. Eso no es de extrañar en quien había sido prisionero por mucho tiempo. Por supuesto, Lucas era un doctor y una de sus actividades, sin lugar a dudas, era cuidar de Pablo. Pero algo con respecto a su enfermedad lo hizo tener que bajar del barco. Él no hubiera podido obtener descanso, mejorar su dieta o tener el cuidado que necesitaba mientras se mantuviera en la nave. Y por eso Julio le permitió a Pablo que fuera atendido por sus amigos. Ellos ministraron las necesidades físicas de Pablo y éste sin duda ministró sus necesidades espirituales. Algo muy inusual. Julio pudo haber enviado uno o más soldados que acompañaran a Pablo y a su gente, pero haberle dado a Pablo, un importante político prisionero, tanta libertad, era algo muy irregular. Después de todo, había estado ante el gobernador Félix, el gobernador Festo y el rey Agripa. Había sido marcado como una amenaza lo suficientemente seria para la Pax Romana, la paz del Imperio Romano, al grado que lo mantuvieron prisionero por más de 2 años. Se le había acusado por motines en la ciudad de Jerusalén. El actual cargo que se le dio ante Félix era que Pablo era una plaga, un creador de disensión entre los judíos del mundo y el cabecilla de la secta de los nazarenos. Su caso ahora sería escuchado ante César. Uno nunca le da esa clase de libertad a un prisionero sin ninguna razón. Si un soldado romano perdía a un prisionero por negligencia, le costaba la vida. Oímos hablar de eso más adelante en el recuerdo de Lucas, y sin embargo aquí, Julio le da permiso a Pablo para visitar a sus amigos en Sidón y recibir cuidado de ellos. Julio era un importante centurión romano. Era un soldado altamente entrenado, un rudo luchador veterano con las habilidades de un comandante y la actitud mental de un sargento. ¿Por qué dejaría él a un prisionero tener libertad después de haber estado bajo su custodia solamente un día? Solo hay una respuesta: confiaba en Pablo. Este es el primer principio de liderazgo. El líder es confiable. De alguna forma, sea como prisionero en Cesarea o en ese viaje de un día, o quizás en ambos, Pablo hizo que el centurión creyera que nunca haría algo que perjudicara al centurión. Julio estaba convencido de que Pablo no usaría su libertad para tratar de escapar, y por eso lo dejó ir con sus amigos. Pablo tenía amigos y, por supuesto, enemigos por todas partes. Pero tenía algunos amigos en Sidón que, sin lugar a dudas, serían beneficiados de la influencia del ministerio de Pablo por años. Pablo le debió haber pedido permiso al centurión para visitar a esos amigos, y el centurión lo dejó visitarlos. Obviamente no tenía temor de permitirle esa libertad a Pablo y dejarlo en manos de un grupo que, si hubiera querido, le habría ayudado a efectuar su escape. ¿Cómo se ganó Pablo la confianza de Julio tan rápidamente? La Escritura no lo dice. Pablo obviamente era un hombre piadoso y lleno de gracia. Su integridad personal era muy profunda. Es posible que el gobernador Festo, que conocía la inocencia de Pablo, le hubiera asegurado a Julio que éste era de confianza y ordenó que lo tratara de manera cortés. Hechos 24:23 indica que esa confianza había sido desarrollada, por lo cual lo que el centurión hizo es precisamente lo que el gobernador Félix también hizo. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Esto muestra claramente que Pablo se había ganado una reputación de confianza.
Hasta los gobernadores que lo tenían como prisionero sabían que era un hombre de integridad, y de alguna forma esa confianza fue comunicada a Julio. Este también veía con seguridad que los compañeros de Pablo, Lucas y Aristarco, eran personas confiables. Ellos no lo habían abandonado cuando él estaba en prisión. Al contrario, estaban dispuestos a acompañarlo en todo el viaje a Roma, arriesgando sus propias vidas. Seamos realistas. Esto no era como ir en un crucero a Hawái. Este era un velero romano, pequeño e inhóspito. Los cuartos eran incómodos. Es más, algunos historiadores creen que la única forma en que se les permitió a Lucas y Aristarco acompañar a Pablo en este viaje era haciéndolo como esclavos. Sin importar los términos del viaje, usted puede estar seguro que el gobierno romano no les pagó su pasaje. Sea cual sea la circunstancia que abrió la puerta para que acompañaran a Pablo, con seguridad fue un sacrificio mayúsculo para Lucas y Aristarco. Pero lo hicieron porque amaban al apóstol. Estaban comprometidos claramente con él. Los amigos de Pablo en Sidón obviamente confiaban en él. Le abrieron sus puertas aunque fuera un prisionero. En lugar de ver su cautividad como algo que pusiera en duda su integridad, le dieron la bienvenida y le dieron alivio. Nadie inspira tal devoción sin que sea confiable. Pablo ciertamente también debió haber tratado a Julio con el mayor respeto. Es muy probable que debió haber conversado con él. Le mostró interés y rápidamente desarrolló un aprecio por Julio, haciendo que éste lo respetara también. Por esa razón, cuando ya llevaban un día de viaje, Julio ya confiaba en Pablo, lo suficiente como para darle un periodo de libertad. ¿Cómo desarrolla un líder la confianza? Cuando las personas estén convencidas de que usted va a hacer todo lo posible por darles bienestar y no dañarlos, confiarán en usted. Este centurión obviamente estaba convencido de que Pablo buscaba lo mejor para él con sinceridad, y por eso le dio una medida de libertad. Es claro que tenía una gran confianza en que Pablo no intentaría escapar. Si Julio hubiera tenido la más mínima preocupación de que Pablo no volvería al barco de manera voluntaria, lo habría mantenido en el barco. Pero Pablo se había ganado su confianza. Allí comienza todo el liderazgo. Pablo se preocupaba por ese hombre. Estaba consciente del trabajo de Julio. Él era sensible a sus preocupaciones, y no habría hecho nada que lo hubiera desacreditado o deshonrado, ni mucho menos que arriesgara su vida. Por lo tanto, el poder del carácter de Pablo influyó en Julio. Pablo, el prisionero, en efecto, estaba dirigiendo a Julio, su captor. Un líder no es alguien que se consume de su propio éxito y de su propio interés. Un verdadero líder es alguien que les demuestra a los demás que lo que ocupa a su corazón es dar lo mejor para ellos. Un verdadero líder se esforzará para hacer que los que están a su alrededor tengan éxito. Su pasión es ayudar a que las personas que están bajo su liderazgo florezcan. Es por esa razón que el verdadero líder debe tener el corazón de un siervo. Una persona no puede ser un verdadero líder y operar solamente pensando en el desarrollo personal o la ganancia particular. Las personas cuyos motivos son egoístas terminan sin dirigir a nadie, ya que todos le abandonan. Nadie puede confiar en ellos. Una persona en una posición de liderazgo tendrá éxito solamente si las personas confían en él su futuro, su dinero y hasta sus vidas. No hay nada que le quite lugar a la confianza. Nada. Un líder en quien usted no puede confiar no es líder en realidad. Es una persona que tiene poder y que puede obligar a otros a hacer lo que ella quiere, pero eso no es ejemplo de un verdadero liderazgo. ¿Cómo se puede reconocer fácilmente quién es un líder genuino? Un líder genuino es aquel que está rodeado de personas dotadas, capaces, dirigentes y eficaces, y que le siguen. Esa clase de devoción refleja confianza, y la confianza surge de la manera desinteresada con la que el buen líder utiliza su propia energía y su propia habilidad de una forma superficial y sin egoísmos. Si usted puede demostrarle a las personas que verdaderamente piensa en buscar lo mejor para ellos, entonces le seguirán. Este hombre estaba tan convencido de que Pablo nunca haría nada para dañarlo, que lo dejó ir con sus amigos. Y por supuesto, Pablo regresó. Él demostró que era digno de la confianza de Julio. Por lo tanto, seguía desarrollando más confianza, la que reforzaría su carácter de liderazgo